De acuerdo a OIM, en 2020, en Guatemala 340.000 ciudadanos se desplazaron a otros departamentos a raíz del impacto de fenómenos naturales. Pero para el 2050 se contempla que la cifra llegue a 1 millón. Sí, es muy buen punto, porque como dices, la migración va a depender de muchos factores. El cambio climático es uno, pero como decías, el precio de los productos, de los fertilizantes, la deuda, también puede influir, ¿verdad? Entonces, lo que sabemos, la evidencia que tenemos ahora es que a 2050 habrá un aumento de la migración, en particular interna, debido a los impactos del cambio climático. Podría llegar, en los cálculos más pesimistas, hacia 1 millón de personas, que podrían ir hacia, en particular, las ciudades del país, ¿verdad? Hacia Huehuetenango, hacia la ciudad de Guatemala, porque las áreas rurales perderían población debido a los impactos del cambio climático. El marco general donde debemos accionar como sector público reconoce estos dos temas, la migración irregular y el cambio climático, como de los más importantes y que están definidos plenamente en todos estos instrumentos. De esa cuenta, la planificación que las instituciones del Estado deben plasmar en sus instrumentos estratégicos y operativos deben encaminarse a la resolución mediante acciones conjuntas. Por aparte, la información que se ha recopilado sobre el cambio climático junto a su incidencia en la migración será expuesta por Guatemala en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, conocida como COP27, que se desarrollará en Egipto en noviembre próximo. En la reciente reunión del Consejo Nacional de Cambio Climático es una propuesta que salió de incorporar precisamente el tema migratorio en la posición de país. Es un tema un tanto transversal, pero que sí tiene efectos directos en la población. Sin duda alguna, el cambio climático ha hecho de las suyas, pero recordemos algo, mucha de la responsabilidad de que existe este cambio climático ha sido de nosotros, los seres humanos, que hemos contribuido a que también vayamos perdiendo ciertos recursos y provocando entonces esta crisis que también se registra, que provoca el desplazamiento por esta situación. Sabemos que en el país hay muchas personas que se dedican a la agricultura, por ejemplo, pero cuando ven entonces que las tierras ya no dan como antes, que se tienen complicaciones con el agua y otros factores que van presentándose también, ¿qué otra alternativa les queda? Que irse a otro lugar, buscar la forma de encontrar esa oportunidad para seguir adelante, porque necesitan comer, necesitan tener una vivienda digna, los servicios básicos, y en busca de eso es que se desplazan a otros lugares, incluso perdiendo la identidad con sus propias comunidades, licenciado Clavería. Yo quisiera tal vez empezar haciendo el mismo planteamiento que usted hizo. Yo creo que los grandes responsables, por lo menos en el caso de Guatemala, somos nosotros. Así es. Porque la deforestación no se da simple y sencillamente porque los árboles se están cayendo. Se da porque la gente los quita, porque la gente los utiliza, los vende, hacen lo que quieran. La contaminación de los ríos no se da porque los ríos se contaminan solitos, lo contamina la gente. Y en alguna medida algunas empresas, pero no es la generalidad. En tercer lugar, la tierra. El problema es que nos hemos quedado con monocultivos 40, 50 años. Cuando las tierras que se quedan con monocultivos dejan de ser funcionales, rentables y de todo. Y en cuarto lugar, creo yo, no hay ningún control en términos generales sobre la contaminación en el país. Todo eso hace que efectivamente mucha gente que se mueve, que trabaja en el área rural, efectivamente en algún momento ya no va a tener agua, porque la hemos contaminado de tal manera que es imposible utilizarla como riego. Y usted el mejor ejemplo lo tiene en el río Las Vacas, aquí en la ciudad capital, Sandy. No hay necesidad de irse tan lejos. Así es. Ve al Motagua, la basura, los animales muertos, todo se salta a las bordas esas que pusieron que no funcionan absolutamente para nada. Por lo tanto, lo que hay que hacer es educar a la población en materia de ambiente. Claro. Y urge, porque ¿qué va a pasar en Petén? Ese es el mejor ejemplo. Así y es. yo siempre le digo a los peteneros, los grandes responsables de lo que está pasando en Petén son los peteneros, porque ellos son los que viven ahí y ellos han permitido esa deforestación, esa depredación de la fauna y de la flora, pero terrible. Y hoy
Lo que queda es un parque nacional, selva, te la debo. Eso ya no existe. El famoso pulmón que teníamos. Pero es lo único que queda. Ya el resto de la selva, de que la que tanto se habla, es mentira, es una farsa. Y entonces, ¿a qué tenemos que regresar? A todo eso. Pero eso implica educar a los niños, porque a los viejos no les interesa cambiar el país. La educación, pero sobre todo también la sanción más fuerte, licenciado, porque mire, el punto es de que hasta que no existe una medida drástica y dura, yo creo que no entendemos. Estamos acostumbrados a ese mecanismo y así debería tratarse. Es decir, el cuidado, la depredación de los recursos naturales tiene que ser un tema de medidas más fuertes, un tema que también se investigue, que también se persiga, porque si no vamos a continuar entonces con esta pérdida de los recursos naturales que provocan lo que estamos hablando, el desplazamiento. Fíjese que me contaba precisamente un primo el fin de semana de que hay muchas fincas en muchos lugares del país en las que se contratan maquinaria para ir a botar árboles sin los permisos correspondientes y sin embargo aquí no pasa nada. Aquí nadie se va preso, absolutamente nadie, porque todo se arregla con una mordida, llegue quien llegue. Y todo eso es lo que tiene que cambiar, porque efectivamente yo me puedo meter 50,000, 100,000 pesos a la bolsa, pero el daño que le estoy haciendo a las próximas generaciones en el país es espantoso, porque al final yo me voy a morir, pero el resto se queda. Eso es lo que tenemos que pensar y entender si de verdad queremos cambiar el país. Vamos a ir con unos datos que le mostraremos en pantalla también para poder ir pues ya casi finalizando con este análisis, porque hablemos de los efectos de la crisis climática que son evidentes, especialmente en Guatemala, que ha sido afectada a través de varios acontecimientos en los últimos años. Estos a su vez aumentan el fenómeno llamado migración climática, aquellos migrantes forzados a desplazarse tras un desastre natural. Por ejemplo, la migración climática está generando un impacto muy fuerte en países como Guatemala, que es de los más proclives a los efectos negativos del cambio climático. Pero viendo otros datos también hay que mostrar los efectos de la crisis climática. Entonces aquí les mostramos esta migración que genera un gran impacto, un impacto fuerte entonces. Y hablábamos, ¿no? ¿Por qué existe la migración en nuestro país? Por pobreza, por inseguridad. Y seguimos aumentando las razones por las cuales se va dando la migración y ahora le sumamos entonces por la crisis climática que obliga a las personas a buscar los medios para poder sobrevivir, para poder salir adelante. Entonces aquí tenemos una razón más por los cuales existe la migración y vemos por qué existe también el aumento en el flujo migratorio. Desde luego, estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero también creo que se deben de replantear todas las políticas agrícolas en el país, Sandy, porque este país es 60% forestal y 40% agrícola. Pero lo que hay que hacer es invertir en tecnología, en capacitación y en otorgar créditos de largo plazo y de interés muy bajo a los agricultores para que puedan trabajar la tierra. 1, 2, que los migrantes que, bendito Dios, nos mandan ese montón de dinero, también envíen el dinero a sus casas, pero que permitan que sus papás, que sus hermanos y que sus hijos sigan trabajando, no simplemente poniendo la mano y que nadie trabaje y que solo ellos manden el dinero para el mantenimiento, que es un error garrafal. Y yo diría que en tercer lugar, los programas sociales en los que no se capacita a la gente, sino se les regala las cosas. Y lo que usted tiene que hacer es capacitar y enseñar, porque si capacitamos, enseñamos, apoyamos y ayudamos, el país puede cambiar en materia agrícola. Y este país se puede convertir en el granero de Centroamérica y del Caribe si invertimos en la gente, en la micro, pequeña y mediana empresa agrícola. Ese es el punto, la verdad, que es complicado de comprender y lo necesario también es que las autoridades, tanto pues municipales como también en el Ejecutivo, puedan ver la manera de apoyar a tantas familias. Hemos visto distintas emergencias que se han registrado, por ejemplo, en Izabal, en otras comunidades con inundaciones y demás, pérdidas de los cultivos que se han estado registrando también. De hecho, hay cifras que se dan a conocer recientemente sobre el tema de la desnutrición, la crisis alimentaria que se registra, que todo esto es
un escenario perfecto para que se busque la migración, para que se busque viajar a otros países, a otras comunidades. Sí. ¿Por qué? Porque existe la necesidad. Entonces, aquí también será el apoyo inmediato y constante que puedan recibir los pobladores, no solo para mantenerlos, sino lo que decía el licenciado Clevería, para enseñarles y darles una herramienta de trabajo. Cerramos así este análisis.